Pocas veces en la historia de la humanidad se ha hablado tanto sobre el fin de los tiempos como ahora. Esto se debe a los rumores de grandes guerras, a los signos que han aparecido en el cielo y al enfriamiento del corazón de las personas. El regreso de Cristo se ha convertido en un tema frecuente, tanto entre los cristianos como en Internet. Sin embargo, muchos están aprovechando esta conmoción mundial para difundir falsas profecías o desvirtuar pasajes bíblicos sobre el fin de los tiempos, con el único propósito de ganar más seguidores en sus redes sociales o simplemente para sembrar miedo entre las personas. Uno de los pasajes bíblicos que más se utilizan en este contexto es el capítulo 24 del libro de Mateo, donde Jesús habla sobre lo que sucederá en el mundo antes de su regreso. Por eso, en este video, haremos un análisis de todo lo que el Señor realmente dijo a sus apóstoles sobre los días que están por venir. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas a mi canal y actives la campana para que YouTube te notifique cada vez que publique un nuevo video. ¿De acuerdo? ¡Vamos allá! El capítulo 24 de Mateo reúne el último gran sermón de Jesús antes de su muerte. En él se centra en el fin de los tiempos, su regreso y el gran juicio. Pero antes de entender lo que Jesús dijo, es necesario comprender todo el contexto de ese momento. Para ello volvamos al capítulo 23, donde vemos a Cristo hablando ante una gran multitud en el templo de Jerusalén. En ese momento, Jesús criticaba la actitud de los fariseos y los maestros de la ley, quienes predicaban pero no vivían según la palabra de Dios. Luego dirigió duras palabras al pueblo judío. Veamos lo que dijo. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? Por eso, su casa quedará desierta. Les aseguro que no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Justo después de esto, el capítulo 24 comienza narrando que Jesús salió del templo con sus discípulos. Por el tono de su predicación dentro del templo, es muy probable que todavía estuviera indignado por la infidelidad y la falta de fe de los judíos. Minutos después, comenzó a profetizar, diciendo que nada de aquello quedaría en pie y que el templo sería destruido pronto. Los discípulos, curiosos por esa profecía, le preguntaron al llegar al Monte de los Olivos, ¿cuándo sucedería eso y cuáles serían las señales de su segunda venida a la tierra? Entonces Jesús se sentó, como era su costumbre, y empezó a explicarles todo lo que ocurriría en el mundo hasta la consumación de los siglos. Este pasaje también es conocido como el sermón profético debido a su contenido, y gran parte de esta profecía también está registrada en el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Ahora que entendemos el contexto en que fue escrito el capítulo 24 de Mateo, analicemos su contenido. Estos pasajes son difíciles de interpretar porque, además de estar en un lenguaje simbólico, tratan sobre una serie de eventos. Por eso, muchas personas interpretan mal estas palabras de Jesús y terminan transmitiendo mensajes incompletos o erróneos. En este video analizaremos 3 puntos importantes sobre la profecía de Jesús respecto al fin de los tiempos. 1. ¿A quién está dirigida esta profecía? La mayoría de las personas cree que las palabras de Jesús están dirigidas a su iglesia. Sin embargo, no es así. Estas palabras fueron dirigidas al pueblo judío, ya que en ese momento la iglesia de Cristo todavía era un misterio. Solo sería revelada en Pentecostés y a través de las cartas del apóstol Pablo. Por lo tanto, los eventos profetizados por Jesús se refieren únicamente a la situación de los judíos durante el periodo de la Gran Tribulación, antes de su regreso. Además, el capítulo 24 de Mateo aborda la aparición de falsos profetas y falsos cristos que engañarán al pueblo. Estas personas, levantadas por Satanás, representan un peligro para Israel, que no cree que Jesús es el Mesías ni que ya vino al mundo una vez. Nosotros como Iglesia de Cristo debemos preocuparnos más por los falsos maestros, falsos apóstoles y falsos predicadores. También debemos aprender a discernir los espíritus para que ninguno nos aleje de los caminos del Señor. Amén. Una prueba más de que los judíos son el objetivo de la profecía de Cristo sobre el fin de los tiempos es cuando Jesús habla del sacrilegio terrible. Aquí, Jesús se refiere a la tierra de Judea, al templo
y a los sacrificios que Daniel ya había profetizado hace mucho tiempo. Notemos también que en el versículo 16 de Mateo 24, Jesús dice que quienes estén en Judea deben huir a los montes. Esto se refiere claramente a Israel, porque en todo el Nuevo Testamento no hay un solo pasaje en el que Jesús o sus apóstoles pidan a la iglesia que huya a los montes. 2. ¿Cuándo comenzará a cumplirse esta profecía? Jesús declaró que nadie, ni siquiera los ángeles del cielo, ni Él mismo en ese momento, sabía el día ni la hora en que se cumpliría esta profecía. Solo Dios lo sabía. Sin embargo, dejó claro que sucederá cuando el mundo menos lo espere. Comparó este momento con los días de Noé. Las personas vivían comiendo, bebiendo, casándose y llevando una vida normal hasta que el diluvio los sorprendió. Algunos creen que la Iglesia de Cristo no pasará por estos eventos porque será arrebatada antes de la gran tribulación, protegida de la hora de la prueba. Jesús menciona en el versículo 8 de Mateo 24 que estos eventos son el principio de dolores, refiriéndose a los primeros 3 años y medio del tiempo de tribulación, durante los cuales el mundo será gobernado por el anticristo. Tercero, ¿qué mensaje deja esta profecía para nosotros hoy? Todo lo registrado en Mateo 24 es un llamado a estar preparados. Si el fin de los tiempos está cerca, también lo está el momento del arrebatamiento. Por eso, querido hermano y hermana, no permitas que el enemigo te distraiga con los placeres de este mundo, ni que debilite tu fe. En su lugar, sigue a Jesús con firmeza, porque Él es el único que puede salvarte y asegurarte una morada con Él por toda la eternidad. Amén. Conclusión. Jesús es nuestra única esperanza. Estemos alertas y firmes en la fe, porque su regreso será glorioso. Dios te bendiga